Estimados doctores, pues la verdad les saludo con mucho cariño y afecto. Nos seguimos en la semana número 1 dentro de nuestro módulo de horizontes cuantitativos de investigación. En esta clase, pues yo quiero eh, iniciar o introducirme a un concepto que es muy importante, que es el análisis factorial confirmatorio y también las ecuaciones estructurales. Pero para entender las ecuaciones estructurales, que a veces podrían ser muy complejas de entender, a veces parecen que esos gráficos estuvieran en chino, pero vamos a ver las bases detrás de eso, ¿ya? Entonces, para entender un análisis factorial confirmatorio y las ecuaciones estructurales, ver las diferencias entre los dos, es importante entender por qué vimos o por qué hicimos unos videos de estadística básica al inicio, ¿no? Para volverse un experto en nuevos métodos de investigación cuantitativa, en ecuaciones estructurales, uno de los requisitos son, pues, dominar las estadísticas básicas, ¿no? Como calcular la media, la moda, la desviación estándar, qué sé yo, pruebas de estadísticas, distribuciones de probabilidad. De hecho, la idea es, pues, ver en cada semana las bases y también ver cómo esas bases me pueden contribuir a hacer algo mucho más avanzado, a entender cosas más avanzadas. Necesitamos también conocer de análisis factorial, de algunos software estadísticos como SPS o Excel o R o tal vez Python, ¿no? Teorías de medición y evaluaciones del modelo. Ahora, la clase de hoy es netamente para introducirnos a las ecuaciones estructurales, entender los diagramas de ecuaciones estructurales. Ahora, pues, para eso nosotros debemos diferenciar dos cosas. ¿Qué es un análisis factorial exploratorio? ¿Qué es un análisis factorial confirmatorio? Por ejemplo, el análisis factorial exploratorio netamente es cuando yo no conozco nada, es decir, es un método aplicado para instrumentos, especialmente a escalas cuya validez o fiabilidad no ha sido previamente comprobada. De hecho, cuando hacemos estudios doctorales o cuando nuestra investigación es muy compleja. De hecho, nosotros no tenemos una relación entre las variables previamente, no tenemos un modelo aprobado o un modelo realizado de algo parecido. De hecho, cuando hacemos una investigación doctoral, muchas de las veces partimos desde cero, queremos probar cosas nuevas. Entonces, por lo general, no tenemos agrupados o en ítems o en dimensiones nuestro objetivo de estudio, ¿no? Entonces, ahí estaríamos haciendo un análisis factorial exploratorio. O cuando yo ya conozco, ¿no? Por lo contrario, ¿no? El análisis factorial confirmatorio es cuando yo aplico o uso un instrumento, especialmente a escalas basadas en modelos ya teóricos, ¿no? En algo que ya está probado, que ya tiene validez o fiabilidad, ha sido comprobada netamente. Y lo que se pretende es, por ejemplo, utilizar ese modelo para ver cómo mi investigación o mi estudio se adapta a ese modelo, ¿no? Es decir, mi investigación forma parte de esa idea, ¿no? O de esa investigación previamente hecha, ¿no? De hecho, dice que se pretende conocer la validez del modelo teórico en el que se basa esa dicha escala para nuestra investigación en concreto, ¿no? Es decir, la base para mi investigación. Ese sería un análisis factorial confirmatorio. Solo quiero confirmar que esa teoría o ese estudio, pues, sirve para mi investigación. De manera gráfica podríamos ver de la siguiente manera, ¿no? Un análisis factorial exploratorio. Yo tengo aquí dos factores, mi factor A, mi factor B, ¿de acuerdo? Estos factores pueden decirte que son las variables no observadas, que ya vamos a ver también a detalle qué es cada una de esas partes. Y aquí tengo una serie de ítems, ¿no? Resulta que aquí los ítems están formando no solamente a un factor, sino a los dos. Miren, por ejemplo, el ítem uno solo le forma al factor A, pero por aquí tenemos, por ejemplo, el ítem, el ítem 3 que está formando tanto al factor A como al factor B. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué sucede eso? Porque al inicio pues no tengo, digamos, los estudios previos de que estoy 100% seguro que el factor A solamente le afectan o se ve afectado solamente por el ítem uno 2 o 3. En cambio, un confirmatorio, como ya se basa en un modelo, pues yo ya puedo decir que mi factor A
está formado por el ítem uno, por el ítem 2 y por el ítem 3 solamente, ¿no es cierto? Y el factor 2 está formado por el ítem 4. Aquí hay un error, este es el ítem 4. Mi factor B está formado por el ítem 4, por el 5 y por el 7. Entonces, así se dan cuenta. Entonces, ya el ítem 5 no está formando al factor A. Entonces, ese es un análisis factorial confirmatorio, porque yo ya sé que solamente los ítems, tal ítem, forman parte de ese factor. Así funciona. En cambio, el exploratorio, pues es cuando yo no he partido de ningún estudio previo y estoy básicamente algo que no ha sido probado previamente, ¿no? Que de hecho es la esencia de muchas investigaciones, ¿no? Probar algo desde cero y crear un nuevo modelo, que eso es algo que caracteriza pues a un estudiante de doctorado o postdoctorado. Un ejemplo sencillo, ¿ya? Si no entendimos un poco con el gráfico, un ejemplo sencillo. Y yo hago una investigación, qué sé yo, unas preguntas, ¿no? Hacemos una encuesta a 100 estudiantes con 20 preguntas sobre cómo se sienten en clase y descubres que las respuestas se agrupan de la siguiente manera. Claro, yo en función de las respuestas que me dan mis estudiantes de esas preguntas, yo puedo seleccionar esos grupos, ¿no? De preguntas, por ejemplo, y les categorizando. Pero esa información yo no tenía de antes de un modelo, por eso es un análisis factorial exploratorio, estoy explorando, ¿no? Grupo uno, pues dice preguntas sobre sentirse valorado, y a eso lo llamamos, por ejemplo, motivación. ¿Ya? En grupo 2 pues preguntas sobre comprensión de los temas, eso lo llamamos confianza, por ejemplo. Grupo 3 preguntas sobre apoyo del profesor, lo llamamos acompañamiento. Entonces, he descubierto pues esos factores, ¿no? La motivación, la confianza y el acompañamiento. Pero lo descubrí yo en base pues a un análisis factorial exploratorio al inicio. Ahora, pues, ¿cómo sería un confirmatorio de ese ejemplo? Pues yo ya creo que los estudiantes, o sea, ya voy con esa información. Yo sé que existen los factores motivación, confianza y acompañamiento. Ya sé que eso es como que el estándar que se voy a medir digamos, en la educación, qué sé yo. Pues es un ejemplo nada más. Entonces, lo que voy a hacer es solamente probar en función de mis datos, ¿no es cierto? Si encajan dentro de ese modelo, ya, usando fórmulas estadísticas. Estoy confirmando algo que ya hizo otra persona, pues si en realidad pues esos tres factores son los importantes. Pues mi modelo se va a basar en eso, estoy confirmando algo. Entonces, análisis factorial confirmatorio. Ya sé que este ítem pues encaja en este factor. En palabras simples, pues un análisis factorial confirmatorio verifica o comprueba si la estructura que yo creo, ¿no es cierto?, que existe, realmente está en los datos, ¿no? Es decir, si en realidad, pues está o tiene una similitud o concordancia con lo que yo tengo, ¿no? Bien, pues antes de seguir, pues para hablar el mismo lenguaje de investigación y sobre todo en esto de análisis factorial confirmatorio y ecuaciones estructurales, tenemos que ver unas convenciones para poder entender todo, ¿no? Por ejemplo, primero vamos a hablar un poco de las variables observables, ¿no? Que son todos aquellos objetos que pueden ser, por ejemplo, cuestionarios, pueden ser estos cuestionarios, ¿ya? Cuestionarios. Pueden ser también, qué sé yo, las preguntas, pueden ser preguntas, pueden ser esos ítems que yo me planteo, pueden ser ítems. Ajá. Entonces, ¿qué más? Pues lo importante es que no importa si es un análisis factorial confirmatorio o una ecuación estructural, siempre se van a representar esas variables observables mediante rectángulos. Eso es muy importante, ¿no? Aquí está su notación, pues vamos a usar rectángulos para representarles a las variables observables. ¿Qué más yo puedo tener? Una referencia, ¿no? En una investigación puede tener 30.000 variables observables, no hay ningún problema, pero debemos recordar siempre que tienen que estar cuadradas en su propio rectángulo. Entonces no podemos ahí como que dos variables observables en un rectángulo. Cada una tiene que tener su propio rectángulo, cada uno es un ítem, ¿no? Nosotros podemos poner ítem uno, y si yo pongo ítem uno o ítem 0,1, va a ser una variable observable, ¿no? ¿Qué más? Pues también las variables
observables también se definen como variables latentes. Estas son las variables latentes, o pueden ser constructos, ¿ya? Ah, aquí, una cosa. Me fui ahí ya más abajo. Las variables no observables, pero. Entonces, a ver, las variables observables son pues cuestionarios, ítems, eso se debe expresar cada una en su rectángulo por convención. Ahora sí, las variables no observables, ¿ya? Me estaba ya yendo un poco más allá. Esas también son conocidas como las variables latentes, ¿ya? Que por lo general son lo que yo quiero inferir, es lo que yo quiero medir, es lo que yo quiero conocer. Esa sería una variable no observable. ¿A partir qué? De los ítems. Mis ítems, mis variables, lo que yo puedo observar, yo quiero pues luego con las variables no observables, eso es lo que yo quiero medir a partir de las otras, ¿no? Quiero inferir. Entonces, por eso esas son las variables latentes, digamos, ¿no? También son los constructos. Estos son las dimensiones, esas son las variables no observables. Son las características que esperaría medir, básicamente, lo que no puedo observar. También podemos decir que en este caso, y yo puse un ejemplo, ¿no? El autoconcepto podría ser una variable no observable en el sentido de que el autoconcepto sabemos que es algo que existe, pero no lo podemos medir. Mira, interesante, ¿no? Muchas de las veces decimos, ¿y cómo mido el autoconcepto? ¿Y cómo mido algunas cosas que parecen subjetivas, ¿no? Yo puedo medir eso en función de variables observables, ¿no? Claro, pero claro, yo puedo inferir a partir de mis variables observables algo, una variable no observable que sería, por ejemplo, el autoconcepto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se representa a partir de, pues, estos como, que serían elipses, óvalos, no sé cómo quieran decirle? Si ustedes ven un óvalo, ahí está una variable no observable, que sería lo que yo quiero medir. ¿Qué más? Em, ¿Qué más? Podríamos decir que creemos que las variables observables, comportamientos observables o observables, podríamos inferirlos a través de variables observables, ¿no? A través de los ítems, de las preguntas que a nosotros nos van a permitir posicionar a un sujeto o más a favor de un determinado ítem, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? O por ponernos a través o ver los ítems a favor o en contra de cuál está a favor o cuál está en contra de un determinado ítem, ¿no? En resumen, pues básicamente sería pues una variable observable es aquello como que yo busco, ¿no? Cuestionarios, preguntas, ítems, y las variables no observables es lo que yo quiero medir, ¿no? Lo que yo quiero inferir, como el autoconcepto, que parecería un concepto un poco complejo de manejarlo, pero claro que a partir de las variables observables podría tener eso, ¿no? Em, Existen un montón de variables no observables, algunas son más complejas de medir que otras, otras menos complejas de medir, pero asociado a esto, pues existe, cada una de ellas tiene un error de que se representa a través de un círculo encerado, por ejemplo. Asociadas a cada una de ellas, pues existen errores, ¿no? Y esos errores hay dos formas de hacer la notación. Pone, por ejemplo, aquí error 1, pero de hecho debería ser error 01. Si el ítem tiene que tener el mismo nombre de su ítem, ¿no? De su respectivo ítem. Las variables observables tienen pues su respectivo error. Entonces, tiene que ir con el mismo código. Una opción es que se pone en un circulito, como está ahí, sería error 01. De esta forma, un círculo solamente con la letrita así, pues cualquiera de las dos es válida. La mayoría de veces en los software estadísticos están de esta manera. ¿Qué es, podríamos decir, pues, de una variable de error, ¿no? Una variable de error. eh, ¿Qué tan bueno es un error, ¿no? En una de las variables? Ya vamos a ver también eso, ¿no? Pueden producirse a la hora de realizar una medición de una variable no observable como de las variables observables. En cualquiera de las dos puede existir el error, ¿no? Sea de variables observables o de no observables. Tenemos que tener claro que cuando estamos realizando una medición podemos tener, qué sé, imaginémonos que estamos empleando un determinado ítem para medir el autoconcepto. Entonces estamos empleando el ítem uno, digamos. En ese caso,
el ítem uno va a tener un error de un grado de error a la hora de predecir ese autoconcepto. Este error, dependiendo de su naturaleza, puede ser un error aleatorio, en el que recordamos porque cuando se realiza una investigación siempre planteamos un porcentaje de error que puede variar generalmente, lo establecemos a veces en un 5%. Y este es el error aleatorio, que es propio de la muestra. Ese es un error aleatorio. Es decir, que si nosotros decimos que tenemos un error del 5%, significa que en la medición que tenemos estamos haciendo que el resultado va a variar un 5% para arriba, pero también puede variar un 5% para abajo. Ese es un error aleatorio, un error que es inherentemente a la investigación que a veces el investigador mismo se pone, ¿no? En- Eso sería un error aleatorio, ¿no? Ese tipo de errores vamos a tener. Em, pero un error que podemos también encontrarnos a la hora de realizar una medición puede ser un errores sistemáticos. Esos errores sistemáticos son errores que se ocurren a la hora cuando estamos consiguiendo un determinado constructo o un determinado ítem. Por ejemplo, está midiendo otra cosa. Además, ¿qué significa un error sistemático? Un error sistemático podríamos decir que aparte de medir lo que yo quiero medir, o sea, que sé yo, quiero medir el autoconcepto, estoy midiendo otra cosa. Ese es un error sistemático, que no me está midiendo justamente lo que yo necesito, sino me está midiendo otras cosas. Mientras más es el error, significa que estoy midiendo otras cosas que yo no necesito, ¿no? Eh, que este tipo de error es algo más grave en el sentido que no está favoreciendo a lo que nosotros comentamos anteriormente, que era la discriminación de los factores. La idea es que cada factor quede diferente, digamos, correctamente definido, ¿no? Cada uno de los factores. Tenemos también que recordar que un determinado factor tiene que estar siempre y exhaustivamente determinado con un ítem, ¿no? En este caso podría estar más relacionado con la varianza. El error sistemático, de hecho, puede estar relacionado netamente con la varianza, ¿no? Además que un pequeño porcentaje de varianza explica que por un determinado ítem estamos también viendo, qué sé yo, estamos midiendo otras variables. Mucha varianza, un determinado ítem, un error muy grande, pues estamos midiendo algo que no nos han pedido. Entonces, y estaría dando luz de un error sistemático alto, ¿no? Hay otros determinados, pero también hay, es importante también que a veces no contemplamos algunos detalles en los ítems que nos podrían dar a nosotros unos errores, ¿no? Eh, Podríamos decir que los ítems también que contribuyen a formar, en este caso el ejemplo que era el autoconcepto, está contribuyendo de manera baja a formar el autoconcepto y que hay un mucho error sistemático, ¿no? Entonces ese ítem como que no me está ayudando mucho, ¿no? El error sistemático supondría también supondría que hay otra serie de ítems o que estos ítems están contribuyendo a medir otras cosas que no estamos midiendo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, si un error muy alto significa que no está midiendo lo que yo necesito. ¿Qué más? Generalmente en los programas estadísticos viene representado del siguiente modo, ¿no? Como les mencionaba, en un círculo y pues dependiendo de ellos, pues podríamos ponerle con un círculo o solamente sin el círculo, pero básicamente eso. Em, ¿Qué más? Cuando hablamos también de, bueno, eso en cuanto al error, ¿no? Otra parte importante del error, ¿no? Aquí está el error, que puede ser básicamente sistemático, que es el más grave, y el aleatorio, ya, aleatorio. Sistemático, como les decía, básicamente es cuando no estoy midiendo lo que quiero medir y aleatorio es inherentemente a la investigación, que por lo general se pone de un 5% hacia arriba y un 5% hacia abajo. Sería un error aleatorio. Relación bidireccional. Entonces, cuando hablamos de una relación bidireccional, estamos hablando de una correlación, una covarianza entre los dos ítems. Entonces, por lo general, cuando yo veo dos flechitas, qué sé yo, yo tengo aquí un factor A y un factor B, ¿de acuerdo? Entonces, no es una relación de causalidad como vamos a ver abajo, ¿ya? Cuando yo tengo esto, lo único que me está diciendo es que es una relación de correlación, es decir,
que si la una aumenta, si es directa, por ejemplo, si es directamente proporcional, la una aumenta, es decir, la una aumenta, y la otra, ¿qué va a pasar? También a aumentar. Eso significa. O que puede ser una relación inversa, que si la una aumenta, la otra disminuye. A eso se refiere con una relación de correlación. Es decir, que no existe, por ejemplo, qué sé yo, como ya vamos a ver en una relación de causalidad, es decir, que una no es la causa de la otra, o que le afecta directamente, solamente que podemos notar que si la una aumenta, la otra disminuye, o si la una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, es una relación más de correlación entre los dos índices. Em, por ejemplo, eh, tenemos que tener una consideración, ¿no? Muy importante cuando estemos hablando de este tipo de relación bidireccional, porque eh, aquí entra en juego el coeficiente de relación de Pearson, ¿no? En esta relación bidireccional. Nosotros sabemos que el coeficiente de correlación de Pearson varía entre -1 y 1. Entonces, si es cero, pues básicamente no existe una correlación entre las dos. Pero si es, que sé yo, más cercano al uno, pues es una correlación significativa. Pero cuando es positiva, significa, cuando esa coeficiente de correlación de Pearson me da positivo, significa una relación directa. Es decir, que si el uno aumenta, el otro también aumenta. Y si es negativa, pues si el uno disminuye, el otro disminuye. Básicamente a eso se define como relación bidireccional. Es una correlación de aumenta, 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 disminuye, o disminuye, disminuye. Básicamente, esa es a lo que se refiere con relación bidireccional. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la relación de causalidad. Esa sí es muy importante y es la que nos va a permitir, de hecho, diferenciar entre un análisis factorial confirmatorio y un análisis y unas ecuaciones estructurales para ver la diferencia. Entonces, pongámosle mucha atención, pues se representa de esta manera con una flechita en una sola dirección. Y la relación de la causalidad supone que, por ejemplo, tiene un extremo, ¿no es cierto? En un extremo y tiene en el otro lado una flechita, ¿no? Básicamente un factor o un ítem que funciona a modo de variable independiente y en el otro tienes el que funcionaría como variable independiente. Eh, el que está a un lado sería la variable dependiente y el otro independiente. De este modo diríamos que la variable independiente predice el comportamiento de la variable dependiente. De este modo tan sencillo podemos definir pues precisamente, tenemos dos conceptos que tenemos que definir dentro del análisis factorial y de ecuaciones estructurales. Eh, Antes de eso, ¿no? Tenemos pues, para explicar de mejor manera esto, ¿no? Aquí nosotros teníamos nuestra variable independiente, ¿no es cierto? Y acá tendremos nuestra variable dependiente. Vamos a ver en unos gráficos para que quede un poco más claro esto ya. Entonces, tenemos dos extremos, ¿no? Al lado izquierdo, pues nosotros vamos a tener nuestra variable independiente y al otro lado vamos a tener nuestra variable dependiente, que básicamente nos dice cómo se relaciona. O me dice que ahora sí, puede ser por ejemplo, que el autoconcepto, pues va a depender pues directamente de un ítem. Entonces, ahora sí, vamos a definir estos dos conceptos que nacen precisamente de la relación de causalidad, que es variable dependiente y de independiente. Pero ahora vamos a hablar de variable exógena con variable endógena, ¿ya? Por una parte, la exógena es básicamente cualquier variable que no recibe el efecto de ninguna otra variable. Es decir, no recibe el efecto de ninguna otra variable. Ninguna otra variable. Otra variable. En términos de lo que hemos venido viendo, pues sería nuestra variable independiente, básicamente la variable exógena. Y pues en este caso, si decimos una relación de causalidad, la variable independiente
de un análisis de regresión, por ejemplo, sería precisamente una variable exógena, ¿no? Pues no está recibiendo el efecto de ninguna otra variable. Entonces, es una variable exógena, es una variable independiente que no recibe el efecto de ninguna otra variable. Y por el otro lado, una variable endógena es lo contrario. La variable endógena sí que es una variable que va a recibir el efecto de otra variable. Entonces, esta de aquí sí recibe el efecto de otra variable. ¿A qué se refieren esas variables? Pues está relacionado precisamente con esas variables no observables que ya vamos a ver luego ya. En el análisis de regresión, pues teníamos la variable dependiente, esa sería una variable endógena, ¿no? Y tenemos que saber que toda variable endógena lleva asociada un error, claro que sí. Eh, sí está relacionado, tiene un error. Recordemos que las variables de error pueden ser errores aleatorios y sistemáticos, como vimos antes. Cualquier factor o cualquier ítem que estemos midiendo, que sea una variable endógena, va a llevar asociado siempre un error de la medida. Pues nunca va a poder medir perfectamente aquello que se quiere medir, nunca, ¿ya? Si yo quiero medir algo, la longitud o cualquier cosa, nunca voy a medir perfectamente algo que quiero medir. Esto va a ser, de hecho, muy complicado ser perfecto en ese sentido. Cualquier ítem, en aquellos casos que se pida perfectamente, encontraremos que si yo quiero ser perfecto en un ítem, pues entenderé que el error va a ser cero o nulo, ¿no? Eh, Esa es la principal diferencia entre la variable exógena y la endógena. Eh, en casos de análisis confirmatorios y ecuaciones estructurales, una misma variable puede funcionar también como variable endógena para algunos casos y exógena, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero realmente, ¿en qué forma vamos a ver? Vamos a ver antes cuál es la diferencia entre análisis factorial confirmatorio con un modelo de ecuaciones estructurales. Em, Vamos a ver de la siguiente manera. Ya. Entonces, aquí vamos a ver exactamente la diferencia de entre análisis factorial confirmatorio y ecuaciones estructurales, en función de los parámetros que nosotros vimos para entender primero esto, ¿no? Aquí tenemos en recuadros, tenemos nuestras variables observables, estas serían mis variables no observables, que es lo que yo quiero medir. Si aquí, por ejemplo, que no están las flechitas, esto sería una relación bidireccional. Y si yo tengo aquí, pues esta sería pues precisamente una relación de causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, veamos aquí, ¿no? Entonces, un análisis factorial confirmatorio, si nosotros nos fijamos entre las variables no observadas, que serían estas serían mis variables no observadas. No existe una relación de causalidad, esa es la clave, porque aquí podemos ver que es confirmatorio porque estos tres ítems, pues son aquellos que definen a esta variable, a este factor, porque no se olviden, factor o variable no observada, pues son sinónimos, digamos. Entonces, para ir entendiendo los conceptos bien. Entonces, estos tres ítems que están aquí son aquellos que, de hecho, están relacionados con este factor que está aquí, ¿no? Es una relación de causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendremos mi variable, que sería esta, sería esta sería la dependiente y esto pues sería obviamente mi independiente, porque recuérdense que en este extremo está la dependiente y acá está la independiente. Ya vamos a ver también qué significan estos numeritos que están por aquí para poder interpretar adecuadamente esto, ¿no? De igual manera, por acá tengo, qué sé yo, miren, estas dos no se relacionan. Por ejemplo, como nosotros observamos aquí, esta de aquí con esta de acá no se relaciona con una flechita, ¿ya? Entonces ahí no hay una relación de causalidad. Entonces no hay que esta depende de la otra, porque no se olviden que es variable exógenas y endógenas, ¿no es cierto? Entonces, si yo pusiera así, ¿ya? Yo estaría diciendo que que la autoconfianza depende de la regulación emocional, digamos, en este caso. Entonces ahí sí habría una dependencia o una
¿qué sería aquí? Una causalidad, es decir, que la una es la causa de la otra. Entonces, como no hay esto, pues ese es un análisis factorial confirmatorio. Es decir, que esta variable observable no depende de otra variable observable, ¿no? Como en este caso. Solamente se definen así, con bloques. Este bloque de aquí, ahora esta variable de aquí, esta variable observable solamente depende de estos ítems, ¿ya? Pero no se relaciona directamente con otra, como esta de acá, el apoyo social, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque solamente aquí, entre, qué sé yo, entre la regulación emocional, como está aquí, y el apoyo social, solamente hay una correlación, ¿ya? Que puedo decir que la una aumenta, la otra también aumenta, que hay una relación fuerte entre las dos, pero no hay una relación de causalidad. Esa sería lo correcto. Miren la diferencia. Y por acá sí, ya vamos a ver un modelo de ecuaciones estructurales. Miren, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, primero, lo que vemos es que cada variable, o claro, cada variable no observada, por ejemplo, primero es que tiene acá también vimos el error, bueno, no estaba puesto el error, pero acá ya tenemos más completito esto. Este sería un factor, miren, este es un factor o una variable no observada que está pues asociada a su respectivo ítem, ¿no? Aquí están sus ítems, aquí está este ítem y acá tenemos otro, miren, otros ítems. De hecho, podemos observar que ese tiene estos ítems, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ítems. No, de hecho, seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos seis ítems, pues, están definiendo, digamos, a esta variable no observada, a este factor. Y, pues, cada ítem tiene su respectivo error, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? Cada ítem tiene su error. Pero, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Con lo anterior? Que en lo anterior no teníamos esto, no teníamos una relación entre las variables no observadas, es decir, una relación entre los factores, una relación de causalidad, no tenemos una relación no teníamos una relación de causalidad. Por ejemplo, si yo tuviese así, le vamos a borrar esto de aquí, esta flechita, si yo le borrara esta flecha de aquí, ¿ya? Y si le borro esta flecha de acá, eso sería un análisis factorial confirmatorio nada más. ¿Ya? Claro, porque ahí tengo mis ítems y esos ítems definen mi factor, ¿ya? O mi variable no observada. Ahí estaría. En este caso, la influencia de los actores solamente sería un análisis factorial confirmatorio. Pero ¿qué lo vuelve una ecuación estructural? Que existe una relación de causalidad entre estos factores. O también recuérdense que esto también a ver, le dimos un nombre, se llamaban dimensiones, ¿no? Estas son dimensiones, miren. Son dimensiones, variables no observadas o factores, como queramos ver. Estas dimensiones, si queremos ver a los circulitos, si no estuvieran estas líneas de acá, ¿no? Si no estuvieran estas liñitas de aquí, sería un análisis factorial confirmatorio, porque no hay una relación entre las dimensiones. Pero cuando ya hay una relación de dependencia entre esas dimensiones, entre estos circulitos, ahí se llaman ecuaciones estructurales. Mire, esa es la diferencia. Aquí pues no hay una relación entre esas dimensiones, entre regulación dimensional, entre regulación emocional, entre apoyo social. No existe una correlación, ¿de acuerdo? No existe. De hecho, solo existe una correlación de que si aumenta el uno, aumente el otro, como habíamos visto, pero no existe una relación de causalidad. No existe una flechita en una sola dirección en pocas. Así de fácil. En cambio, acá sí. Por ejemplo, yo puedo decir que, por ejemplo, aquí tenemos la influencia institucional. Puede, en este caso, tener dos estilos. Puede actuar como variable exógena y como variable endógena al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque miren la dirección de la flecha, pues ahí puede ser actuar como variable dependiente o independiente. Y cuando sale de la flechita, pues miren, lo mismo. Entonces, la influencia institucional
puede ser una variable exógena y endógena al mismo tiempo, ¿no? Porque la flechita te indica, qué sé yo, si la dirección de la flecha te indica cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, la influencia social. Llega la flechita hacia la influencia social, que está aquí. Es decir, que la influencia de los actores depende de la influencia social. Pero aquí, si vemos, seguimos esto, decimos que la sostenibilidad ambiental depende de la influencia social. Entonces, esta sería pues la variable endógena, ¿no es cierto? Y esta sería la variable exógena para eso. Por lo contrario, la influencia de los actores sería la variable exógena, ya, que no depende de nada, digamos, y pues la influencia institucional sería la variable endógena. Por eso decimos que este cuadrito de acá, podríamos decirle que puede actuar como una variable endógena y una variable exógena, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, diferencias entre análisis factorial confirmatorio y ecuaciones estructurales. Ah, antes de eso, ¿no? Como les decíamos, cada ítem que serían las variables observadas, estas son las variables observadas o los ítems o las preguntas o los cuestionarios, tienen pues su error en la medición. Esas son las dimensiones o son los constructos o es todo aquello que yo quiero medir básicamente, que son las variables no observadas, que es lo que yo quiero determinar. También están asociadas a un error, este es el error de la dimensión, ¿no? También pueden tener un error, porque decíamos, que tanto las variables observadas, que serían estas, que están en rectángulos, como las variables no observadas, que están ahí, también tenían error. Entonces aquí tenemos graficado pues el error de una dimensión, una variable no observada. Acá tenemos el error de una variable, eh, en este caso, observada, ¿no? Ahí tendríamos. Ya podríamos tener, o ya tenemos una base para por lo menos entender un diagrama de ecuaciones estructurales. A ver, ¿cuál sería mi resumen para entenderlo, no? Lo que está en los círculos son las dimensiones, esto de aquí son los constructos, eso es todo aquello que yo quiero medir, ¿ya? Claro que sí. Y pues estos de acá son lo que me posibilita esa medición, son los ítems, esto de aquí de los rectángulos son las variables observadas, son las preguntas, son los cuestionarios, todo aquello que me permite luego pues inferir o medir esta dimensión, ¿no? Porque estas son las dimensiones, o también variables no observadas. Aquí tenemos esto, ¿no? Y aparte de eso, pues para que hablamos de ecuaciones estructurales, estas dimensiones también está en una relación de causalidad y que puede actuar pues una dimensión como variable endógena o variable exógena, es decir, no depender de nadie o pues depender de algo, ¿no? Como en este caso la influencia institucional podría actuar como variable endógena y exógena. Depender pues en este caso de la influencia de los actores o ser o ser eh, la sostenibilidad que dependa de la influencia institucional. Entonces, ahí vendríamos con esto de exógena y endógena en un mismo tiempo. Espero que hayan entendido un poco este diagrama para que le vean ahora ya con otros ojos cuando vean ecuaciones estructurales, ver qué es cada cosa, pues y la verdad que la idea es que se les haga un poco más simple esto, ¿no? ¿Qué más? Un poquito, ¿no? Un poco más para explicarles esto de ecuaciones estructurales. Con esto terminamos un poco. Vamos a ver a detalle, bueno, voy a indicarles también, tal vez en una clase, cómo es que se hacen estos diagramas y estos análisis. Entonces, como les decía, esto de aquí, el autoconcepto serían, todos estos de aquí serían bueno, en este caso me faltó ponerle, ya, estos serían mis dimensiones, digamos, ¿no? Digamos que estas son mis dimensiones, ¿ya? Entonces, entre estas dimensiones, lo que yo tengo aquí no es en sí, como les mencionaba, una relación de causalidad, sino más bien una correlación. Por ejemplo, miren lo que me dice. Aquí me dice el coeficiente de correlación de Pearson. Si ven dos flechitas, es una relación bidireccional.
Entonces ahí pues lo único que me dice el 0,28 es que existe una correlación entre el autoconcepto y la confianza en uno mismo. De hecho, una correlación más o menos, ¿no es cierto? Y es positiva, es decir, que si aumento la confianza en uno mismo, pues aumente el autoconcepto, ¿no? Es el coeficiente de correlación de Pearson, que la próxima semana les voy a enseñar a calcular ese coeficiente de correlación de Pearson. Otro, mire, por ejemplo, podemos 0,43 entre la soledad y el autoconcepto. Muy interesante. Tenemos algo fuerte, digamos, ¿no? Una correlación fuerte entre la soledad y el autoconcepto. ¿No? Estoy solo, pues tal vez mi autoconcepto es mayor, pero aquí tenemos una correlación de 0,092 entre la soledad y la autoconfianza, es decir, muy baja, ¿no? Entonces, casi cero. Significa que no existe una correlación entre la soledad y la confianza en uno mismo, ¿no? Y así pues aquí tenemos el B estandarizado que vamos a ver, tenemos el R cuadrado también, y cómo podríamos en función del programa estadístico ver cómo se calcula eso. Espero que les haya gustado esta clase y pues la idea principal de esto fue pues entender cómo funciona esto o cómo interpretar, ¿no? Cómo leer un diagrama de ecuaciones estructurales. Nos vemos la próxima semana. En la próxima semana, pues vamos a ver el arte de la inferencia estratégica, develando patrones y comparaciones críticas en la investigación. Eso es lo que veremos la próxima semana.